Bien, lo referente a cabeza, ¿no? Acá están los puntos que vamos a ir tocando, ¿correcto? Muy bien, vamos directo al grano. A ver, allá. A ver, está pintando, ¿no? Sí, perfecto. Muy bien, a ver, la cabeza es bastante concreta, bastante directo, es bastante simple. Les decía, la cabeza está constituida por dos grandes regiones, el cráneo y la cara, ¿ok? La cabeza tiene en total 22 huesos en total. En el cráneo tenemos 8 y en el macizo facial o simplemente la cara, tenemos, ¿cuántos? A diferencia, ¿no? 14, ¿correcto? De los 8 huesos que hay en el cráneo, ¿cómo están distribuidos? 4 impares, y los impares suelen estar en la línea media. Vamos a verlos, están en el centro, en la línea media. Y 2 pares, que como son dobles, están a los lados, a los costados. ¿Me dejo entender? Entonces, 4 impares son 4 más 2 pares, son 4 más, hacen 8. Mientras que en la cara vamos a tener 14 huesos. Solamente 2 impares, 2 que son únicos, y 6 pares, que hacen 12. ¿Estamos de acuerdo? Así están distribuidos los huesos de la cabeza. ¿Ok? Bien, veamos el esquema de arriba. En el cráneo hay 8 huesos, ¿correcto? 4 impares, ¿cuáles son? Acá están la mnemotecnia feo. Acuérdate, la mnemotecnia feo, con doble E, ¿correcto? Frontal, etmoides, esfenoides y occipital. ¿Estamos de acuerdo? Feo, acuérdate. Muy bien, entonces, frontal, etmoides, esfenoides son los huesos impares y están, como ven ustedes en la imagen, en la línea media. En la línea media. Y a los lados, los que están laterales, dos pares, los parietales y los temporales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, bastante sencillo. Ok, en el macizo facial, en la cara, son 14 huesos, dos impares. Los únicos impares son uno, la mandíbula, llamada clásicamente maxilar inferior, y el vómer. ¿Dónde está este famoso huesito? El vómer, miren el segundo esquema, el segundo dibujo. Esta pared que está separando las dos fosas nasales, la fosa nasal derecha e izquierda, esa pared se llama el tabique nasal o septum, es un término que usamos también en latín. Septum es lo mismo que tabique nasal, ¿correcto? La palabra tabique o septum significa una pared que divide cavidades. Por ejemplo, en este caso es el tabique nasal. En el corazón, ¿se acuerdan? Tenemos dos aurículas y la pared que la separa, tabique o septum interauricular. Hay dos ventrículos, la pared que los separa, tabique o septum interventricular. Así de simple, en pocas palabras, septum o tabique es lo mismo y significa pared que separa dos compartimentos, dos regiones. En este caso se llama el tabique nasal, ¿correcto? Y el vómer es el hueso que está formando el tercio póstero inferior del tabique nasal. Este pintado de verde, este es el vómer. ¿Cómo se llaman los orificios posteriores de las fosas nasales? ¿Cómo se llaman los orificios posteriores de las fosas nasales? Que a veces pueden nacer atrésicos y el neonato no puede respirar por la nariz. Coanas, las coanas. El vómer es el hueso que está separando las dos coanas. El hueso que está entre las dos coanas, los orificios posteriores de las fosas nasales, es el vómer. ¿Correcto? El vómer está formando entonces el tercio posterior del septum o tabique nasal y está separando las dos coanas. Esos son los huesos impares, ¿correcto? Y los pares, ¿cuáles son? Los huesos nasales que están acá adelante, los huesos nasales o clásicamente llamados propios de la nariz, son dos, ¿correcto? Los huesos lacrimales, o también tienen este nombre del griego, ungis, que significa lágrima, ungis, es el hueso que está en el ángulo interno de la órbita, y observen, de este hueso ungis o lacrimal, nace un conducto, va a nacer un conducto que se origina en el ángulo interno de la órbita, y va a drenar, va a desembocar, ¿dónde? En la fosa nasal, en la fosa nasal. ¿Cómo se llama dicho conducto? Conducto lácrimo nasal. Conducto lácrimo nasal. ¿Correcto? ¿En qué hueso se origina el conducto lácrimo nasal? Pues en el hueso lacrimal. Es muy obvio esa respuesta. La otra alternativa sería ungis. El ungis es un huesito que está, o sea, lo importante acá es que el conducto lácrimo nasal se origina en el ángulo interno de la órbita
y por él están drenando permanentemente las lágrimas, las cuales se vierten ¿dónde? A la fosa nasal. ¿A qué espacio de la fosa nasal? Al meato inferior. Al meato inferior. Eso ha sido por un examen. ¿Eh? En el meato inferior, ¿quién drena? El conducto lacrimonasal. O sea que ahí se vierten las lágrimas. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, los maxilares, ahora se llaman maxilares a secas, o clásicamente los maxilares superiores, puesto que el de abajo se llama mandíbula. Cuando dicen maxilar a secas, ahora actualmente se están refiriendo a maxilares superiores, ¿correcto? Los cigomáticos, clásicamente llamados malares, son estos huesos que están formando los pómulos. Este es el hueso que más sufre los traumas en traumas faciales, traumatismo sobre la cara. Lo que más se golpea a la persona en la cara son los pómulos, ¿correcto? Y el hueso que más frecuentemente se lesiona en los traumas faciales es el hueso cigomático, o clásicamente llamado malar. Malar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Los palatinos. ¿Dónde los vemos los palatinos? Bien acá. El techo de la boca, eso es el paladar, que viene a ser el techo de la boca, pero a la vez también viene a ser el piso de las fosas nasales. ¿Verdad? La boca está en el sótano de las fosas nasales, está debajo. Entonces, el paladar. Pero miren ustedes, el que está pintado de rojo acá es el maxilar, o maxilar superior, y el que está pintado de azul es el palatino. ¿Será acaso el palatino el principal hueso que forma el paladar? Falso. Forma solamente un tercio posterior. Forma un tercio posterior. ¿Quién es el hueso que forma principalmente el paladar? Los maxilares superiores. Los maxilares superiores. Esto se llama, bueno, no se compliquen tanto la vida, pero se llama la apófisis palatina de los maxilares. Apófisis palatina de los maxilares que está formando los 2/3 anteriores. 2/3 anteriores del paladar. Mientras que un tercio posterior es lo que llamamos la lámina horizontal del palatino. ¿Ok? Entonces, el palatino no es el principal hueso que forma el paladar. ¿Por qué le pusieron palatino entonces? Porque no había que otro nombre ponerle. Lo vieron en el paladar, le pusieron palatino, pero no es el principal hueso que forma el paladar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y por último, los famosos cornetes, pero miren, los cornetes inferiores. Los cornetes inferiores, o también llamado primer cornete. Si en la fosa nasal, ¿cómo se llama la pared que separa por la mitad las dos fosas nasales? La pared que separa las fosas nasales, ¿cómo se llama en el centro? Tabique septum, ¿verdad? Esa es la pared central. Pero en las paredes laterales de las fosas nasales vamos a ver los llamados cornetes. Los cornetes se encuentran en la pared lateral, en la pared externa de ambas fosas nasales. Usualmente suelen ser 3 a cada lado, 3 en la pared lateral derecha y 3 en la pared lateral izquierda de las fosas nasales. ¿Estamos de acuerdo? Y los cornetes se cuentan de abajo para arriba. De abajo para arriba. El primer cornete es el inferior. El segundo cornete es el medio. Y el tercer cornete es el superior. ¿Estamos de acuerdo? Los cornetes se cuentan de abajo para arriba. Entonces, el primer cornete es el inferior. El segundo el medio y el tercero el superior. ¿Pero por qué se menciona solamente acá a los cornetes inferiores? Porque son los únicos cornetes que son huesos independientes. Estos cornetes inferiores son huesos independientes. Así se llama, el hueso cornete inferior. Así se llama. ¿Correcto? En cambio, el cornete medio y el cornete superior pertenecen a otro hueso. ¿A qué hueso pertenecen los cornetes medio y superior? Al etmoides. Al etmoides. ¿Ya? Los cornetes medio y superior, y a veces existe un cuarto cornete, rara vez, pertenecen al etmoides. Etmoides. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Nada más. Y esos son los huesos. Bien. En el cráneo lo vamos a dividir. Primero, vean ustedes, voy a revisar un segundo el esquema, miren, aquí vemos el dibujo arriba, la parte superior del cráneo, el techo se llama la bóveda o calota, ¿correcto? Bóveda o calota. Y lo de abajo se llama el piso o la base del cráneo. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Entonces, la bóveda, como ustedes ven, está constituida pues por estos huesos. Adelante el frontal, esto viene a ser la lámina vertical del frontal, los parietales y atrás la lámina vertical del occipital. ¿Correcto? Del occipital. ¿Ok? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo primero que veo? En una vista superior, lo que yo veo claramente este es el frontal, ¿se entiende? Estos son los parietales y este es el occipital. ¿Correcto? Lo primero que veo son las suturas. Esta es la sutura que une los huesos frontal y parietales, la sutura coronal. Coronal.
coronal, ¿correcto? Decían que los antiguos reyes se ponían la corona a ese nivel, entonces por eso le ponen el hueso, sutura coronal. Es la que junta o separa, si quieren, los frontales de los parietales. La que separa los dos parietales entre sí, la sutura sagital. Sagital, de latín sagita, en forma de flecha. En forma de flecha. ¿Correcto? Entonces, eso significa, sagital, es la sutura que está separando los dos huesos parietales. La sutura lambdoidea, lambdoidea, porque se parece a la letra lambda del alfabeto griego. ¿Correcto? Entonces, de ahí su nombre, sutura lambdoidea, separa los parietales del occipital. ¿Correcto? Muy bien, en eso no puedes fallar. Ah, te cuento otro dato. En el recién nacido, el hueso frontal no es impar. En el recién nacido, el hueso frontal es par, tiene dos frontales separados por una sutura acá. ¿Cómo se llama la sutura que separa los dos frontales en el recién nacido? Obviamente se llama sutura frontal, o también llamada sutura metópica. Metópica. La sutura metópica es la sutura que separa los frontales del recién nacido. ¿Correcto? Pero esta sutura se osifica, se sinostosa, se fusiona generalmente antes de los 3 años de edad. Hasta los 3 años de edad puede haber sutura metópica. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiera sutura metópica más allá de los 3 años de edad, estamos frente a lo que llamamos un metopismo. Metopismo. Y la causa de retraso en el cierre de la sutura metópica es exactamente la misma causa de retraso del cierre de las fontanelas. ¿Se entiende? Es decir, hay varias causas. Acondroplasia, hipotiroidismo congénito, cromosomopatías, trisomía 21, rubiola congénita, échale la culpa a varias enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son las mismas causas por las cuales retraso en el desarrollo óseo, descalcificación, falta de vitamina D, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Entonces ya conocen eso. Bien, hay algunos puntos craniométricos, también unos puntitos importantes, este famoso punto, el punto Bregma. La intersección de la coronal con la sagital. Ese es el punto Bregma. El vértex es el punto más alto de la cabeza. A este nivel, el vértex. El vértex está en la intersección de una línea imaginaria que une oreja con oreja, que va de oreja a oreja, la línea vía auricular, con, obviamente, con la sutura sagital. El punto más alto de la cabeza, ese se llama el vértex. Y este punto atrás, el punto lambda, la intersección de la sagital con la lambdoidea. ¿Ok? Muy bien. Visto desde abajo, visto desde el interior, la bóveda craneal, miren, ve. En la bóveda craneal vista desde adentro, vemos acá un surco. Este es el surco para un seno venoso, para el seno sagital superior. Por aquí va un famoso seno, el seno, el triple S, le digo, el seno sagital superior o seno longitudinal superior, es lo mismo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pregunta? Debajo de la fontanela, cuando en recién nacido acá hay una fontanela, debajo de la fontanela hay un vaso importante, el seno sagital superior, que no es un vaso en sí, sino es un conducto formado por la meninge, por la dura madre, pero que transita por él, transita sangre venosa. ¿Estamos de acuerdo? Antiguamente se podía punzar incluso la fontanela para obtener muestra de sangre del seno sagital superior. Hoy en día ya no se hace, hay otras formas, la tecnología y los dispositivos han mejorado, y además también hacer esto, pues hay riesgo siempre de infección, meningitis, ¿no? Eso deja secuelas y después gobiernan mal el país. Pues esta cosa pasa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, perfecto, ya saben. Pero acuérdense que debajo de la fontanela hay un famoso seno venoso, que es dura madre, ¿no? El seno sagital superior, ¿correcto? Muy bien. Y a los lados de este surco tenemos nosotros unas fositas, las fositas granulares. ¿Ven ustedes? Las fositas granulares, que es la impresión, como he puesto acá a la derecha, es la impresión de las granulaciones aranoideas. Granulaciones aranoideas, o también conocidas como granulaciones de Pacchioni, si se escribe. Granulaciones de Pacchioni. ¿Qué función tienen eso? ¿Para qué sirve? Estas son las estructuras que reabsorben el líquido cefalorraquídeo. Reabsorben el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué son tan predominantes y más grandes a los lados del seno sagital superior? Precisamente porque el LCR, cuando es reabsorbido, es devuelto al plasma sanguíneo, en este caso del seno sagital superior. ¿Correcto? El LCR termina
en el plasma de la sangre que transita por el seno sagital superior. ¿Estamos de acuerdo? Y precisamente, pregunta típica de examen, ¿cuál es la causa más frecuente de hidrocefalia comunicante en un lactante? La causa más frecuente de hidrocefalia, que en general es la hidrocefalia comunicante, solo en neurocirugía, es lesión irreversible de las granulaciones aracnoideas. Y esto generalmente son secuelas de infecciones, posinfecciones. ¿Estamos de acuerdo? Posinfecciones. Entonces, meningitis, dejan secuelas. Lesión irreversible de granulaciones aracnoideas. Esa es la causa más frecuente de hidrocefalia tipo comunicante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, eso es importante. ¿Ok? Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿es una falla en qué? ¿En qué está la falla? ¿En la circulación del LSR? No, en la reabsorción. La falla está, si se lesionan estas granulaciones, ya no hay quien reabsorbe el LSR y se comienza a dilatar, a acumular LSR en todo el sistema. Por eso es una hidrocefalia comunicante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, simple. Perfecto. Y a los costados tenemos unas ramitas, ¿ven ustedes acá? Unas ramificaciones acá a los costados, ¿ven? Esa es la impresión de una famosa arteria, la arteria meningea media, que es la principal arteria de las meninges. ¿Correcto? Deja esta impresión que clásicamente se llama la hoja de higuera u hoja de olivo. Tiene ese nombre, esa impresión, parece una ramificación. ¿Correcto? Acuérdense, la lesión, usualmente traumática, usualmente es traumática, la lesión generalmente traumática de la arteria meningea media, ¿qué causa? Un famoso hematoma. ¿Qué hematoma causa? El hematoma epidural. El hematoma epidural. Siempre que ves, generalmente la causa es, usualmente, no siempre, pero generalmente la gran mayoría de los casos es traumática. Es traumática. ¿Correcto? Y vas a ver al paciente pues, que comienza a desarrollar un trastorno del sensorio, ¿correcto? En las próximas horas. Y obviamente cefalea intensa hasta que llega pues de repente vomitando con náuseas y vómitos producto de la hipertensión intracraneana. ¿Y cuál es el primer examen que solicitas si tienes sospechas de una hemorragia intracraneal? ¿Qué es el primer examen que pides? Un ATAC, ¿correcto? Un ATAC. ¿Y qué vas a ver? ¿Qué se ve en una hemorragia, en un hematoma epidural? Se ve una zona, si está sangrando activo, se va a ver hiperdensa, ¿no? Blanquecina, y de forma, ¿qué forma? Biconvexa. Esa es la imagen típica, ¿no? Una zona hiperdensa biconvexa. Es típico del hematoma epidural, ¿correcto? Muy bien. Tratamiento quirúrgico. Solo hace el neurocirujano, ¿correcto? Quirúrgico. Esto no lo va a curar ni el agua bendita, así que hay que operarlo nomás. No queda otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. En la vista lateral, miren ustedes acá, en la vista lateral tenemos acá esta famosa fosa, que es la fosa temporal, ¿correcto? Abajo está el arco cigomático, mira qué huesos forman el arco cigomático, pues el cigomático y esta rama que viene del temporal. Este es el temporal, este rojito es el temporal. ¿Correcto? ¿Se entiende? Muy bien. Miren en el temporal algunos detalles. Esta formación del temporal, esto se llama la escama del temporal. Y esta sutura que ves acá es la única sutura de tipo escamosa que hay en el cráneo. La sutura escamosa, así se le llama. Así como hay sutura coronal, sagital, anoidea, esta es la sutura escamosa. ¿Entre qué hueso se da? Parietal temporal. Parietal y temporal. ¿Correcto? La sutura escamosa, parietal y temporal. Este hueso tiene su famosa escama. Esta es la escama del temporal. Tiene esta famosa formación que nosotros la podemos palpar fácilmente detrás de la oreja. ¿Cómo se llama? La apófisis o el proceso mastoides. ¿Correcto? La famosa apófisis o el proceso mastoides. ¿Quedó claro? Esta apófisis mastoides es importante saber que esta mastoides que nosotros podemos palpar fácilmente detrás de la oreja, la famosa mastoides, no es maciza, no es hueso macizo. Dentro de la mastoides hay una serie de cavidades, como un panal de abejas. Se llama las celdas mastoideas. O también antromastoideo. Es decir, la mastoides es hueca, por dentro es hueca, tiene una serie de cavidades, como un panal de abejas. Es como un wafer, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces, lleno de cavidades. Esas cavidades se llaman celdas o antromastoideo. Y esto está directamente comunicado ¿con quién? Con el oído medio. Está directamente comunicado con el oído medio. Ustedes saben que una OMA, una otitis media aguda, ¿verdad? Pediatría lo van a ver, una OMA, una otitis media aguda, es generalmente la complicación ¿de qué? De una faringoamigdalitis, usualmente, ¿verdad? Es la complicación de una faringoamigdalitis.
pero la complicación más severa de una OMA, ¿qué sería? Una mastoiditis. Una mastoiditis. ¿Me dejo entender qué significa la mastoiditis? Que el proceso, el material infeccioso que está ocupando el oído medio y que está tensando la membrana timpánica, se mete a la mastoides, porque hay una comunicación que se llama el aditus ad antrum, pero ya no se complica en la vida, hay una comunicación entre el oído medio y la mastoides. ¿Estamos de acuerdo? Y una mastoiditis ya requiere un tratamiento prácticamente, no es tanto emergencia, pero sí una urgencia pediátrica porque está a un paso de la meningitis. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya saben eso. Esa es la importancia de las mastoides. Luego, delante de las mastoides tenemos acá este conducto que es el conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno, la porción ósea, claro, naturalmente, la porción ósea, ¿no? Y este cachito que ven al fondo ahí, un cachito ahí, ¿ven o no? Esa es la apófisis estiloides, ¿no? Estiloides. Bien, bueno, algunos puntitos importantes acá, miren, acá adelante, el punto más prominente del frontal, acá, el punto más entre las dos cejas, esa es la famosa glabela, glabela. ¿Y saben cuál es la importancia de la glabela? Que justo detrás de la glabela, también el hueso no es macizo, hay una cavidad dentro del, ¿qué hueso es esto? El frontal, el frontal. Dentro del frontal hay una cavidad, dividida en dos o tres partes, ese es el seno frontal. Detrás de la glabela está el seno frontal, en el espesor del hueso. ¿Y qué cosa es el seno frontal? Es un seno paranasal. Es un seno paranasal. Por lo tanto, contiene moco y gérmenes. Como todo seno paranasal, tiene moco y gérmenes. ¿Qué germen predomina en nuestros senos paranasales? El mismo que causa neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es? El neumococo. ¿Estamos de acuerdo? El neumococo o Streptococcus pneumoniae. Es el germen que predomina en nuestros senos paranasales. ¿Me dejo entender? Entonces, acuérdate que los senos paranasales tienen moco y gérmenes. Así de claro. Entonces, cuando se obstruye el conducto del seno frontal, naturalmente se va a producir una congestión, una inflamación de la mucosa sinusal, ¿no? Este seno frontal, y eso es la famosa sinusitis. La sinusitis frontal, el signo característico es dolor a la percusión en la glabela, ¿correcto? Dolor a la percusión en la glabela. Usted percute en glabela, el paciente se retrae de dolor, ya, pues, eso es sinusitis frontal. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Entonces la glabela es un punto importante para evaluar seno frontal. ¿Ok? El punto más posterior, si el punto más anterior del cráneo es la glabela, que está entre los cejas, el punto más posterior, ahora nos vamos atrás. Todos se tocan detrás de la cabeza, van a sentir que tienen un cachito ahí atrás. Por si acaso, en la cabeza tienen una serie de cachitos, ¿ah? Pero hay que diferenciar los anatómicos de los no anatómicos. ¿Estamos de acuerdo? Este es anatómico. Entonces, ¿ya? Perfecto, para que aprendan a hacer diagnóstico diferencial. Entonces, eso se llama la protuberancia occipital externa. La protuberancia, o tiene el otro nombre que está ahí, inion. Inion. ¿Me dejo entender? Inion. ¿Verdad? ¿Alguna vez le han medido la cabeza a un lactante? ¿Le han medido la cabecita, le han pasado la cinta métrica al lactante? Precisamente se la pasan entre glabela e inion. Pues. Su glabelita, su inion, por ahí le pasan la cinta métrica. Miden el perímetro cefálico. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ya saben eso. El terion, este punto de acá, miren, esta famosa articulación, muy importante. Esta articulación, que la gente llama comúnmente la 100, ahí lo he puesto, la 100 con ese. ¿Eh? Ese es el famoso punto pterion. ¿Qué huesos se articulan acá? Mira, 4 huesos. 1, frontal. 2, parietal. 3, la escama del temporal. Y 4, este amarillo, el ala mayor del esfenoides. El ala mayor del esfenoides. ¿Correcto? Fronto, parieto, temporo, esfenoidal. ¿Ya? O sea, los 4 huesos. Frontal, parietal, temporal, esfenoides. Esos huesos se articulan en este famoso punto, el terion. Lo que la gente llama la 100. Importancia, es el punto más delgado. Es el punto más delgado de la bóveda craneal. Un trauma directo ahí casi siempre va asociado a fractura. ¿Correcto? Entonces, es una zona, digamos, particularmente frágil. Es el punto más delgado de la bóveda craneal. ¿Correcto? Y miren el otro esquema. Justo por dentro del terion, mira, ve. Justo por dentro del terion, ahí. Pero por dentro, por su cara interna. Acá está proyectado. ¿Quién transita por ahí? Una famosa rama. Ahí está. ¿La rama anterior de quién? De la meningia media. La rama anterior de la arteria meningia media. Entonces, van a ser neurocirujanos. Ya tienen claro esto.
a nivel del terio, cuando hacen abordaje terional en neuro, abordaje terional, lo que se van a encontrar ahí es la rama anterior de la meninge. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, simple, perfecto. Nada más, ahí está, rama anterior de la meninge. Perfecto. Bien. Bien, la base o el piso, ahí está descrito, está formada por tres fosas, tres niveles, como si fueran tres gradas. ¿Me dejo entender? Como si fueran tres gradas, tres niveles. La fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior, ¿no? Fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Ahí está a la izquierda escrito qué huesos forma cada fosa. ¿Correcto? Ahí lo tienes de celeste, por si acaso estos esquemitas son del libro de Frank Netter, libro más usado en toda América. Por eso ustedes lo pueden corroborar ahí. ¿Ya? Miren, ve, la fosa anterior. Lo importante acá, la fosa anterior, ¿a quién aloja? Aloja a los lóbulos frontales del cerebro. El lóbulo frontal del cerebro se aloja en la fosa anterior. ¿Me dejo entender? Un detalle anatómico importante en esta fosa anterior es esta famosa formación. ¿Cómo se llama? La lámina cribosa. La lámina cribosa, o sea, porosa, pues cribas son poros. La lámina cribosa que pertenece a quién? Al etmoides. Ahí está a la derecha. La lámina cribosa del etmoides. ¿Para qué sirve eso? Por ahí pasan las fibras que constituyen el primer par craneal. ¿Cómo se llama el primer par craneal? Olfatorio. ¿Para qué sirve? Para percibir los aromas, los olores agradables y desagradables. Pero sirve para eso, para percibir los aromas. Es un nervio netamente sensorial. Percibe olores. Ese es el primer par craneal, el olfatorio. Sus fibras son como un cepillo, como una escobilla, que atraviesan las cribas, los orificios de la lámina cribosa del etmoide, ¿correcto? Entonces, pregunta típica. Si hubiese un trauma, un TEC, traumatismo cráneoencefálico, con fractura de fosa anterior, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer es un ojo de mapache. ¿No? Ojo de mapache. Equimosis palpebral, usualmente bilateral, ¿no? Ojo de mapache. ¿A qué se debe eso? A lesión de los vasos oftálmicos o sus ramas, producto de la fractura del techo de la órbita. El frontal está formando el techo de la órbita. ¿Me dejo entender? Si se fractura la fosa anterior a ese cráneo, se trae un trazo así. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando se rompe, pregunta típica, ¿quién forma el techo de la órbita? Los frontales. No puedes perder de vista eso, el frontal. ¿Correcto? Si se fractura hay lesión de vasos oftálmicos o sus ramas que están en la parte alta y eso produce la equimosis. ¿Estamos de acuerdo? Pero también hay otro signo. ¿Cuál? La salida de líquido transparente, acuoso por la nariz. ¿Qué es eso? ¿Le agarró la gripe? ¿Qué pasó? Está saliendo LSR. LSR, ¿cómo se llama la salida del LSR por la nariz? Rinorraquia. Rinorraquia con Q de queso. Rinorraquia. Entonces, ojo de mapache, rinorraquia, ya, pues por favor, este es el bombero que lo trae y dice, doctor, tiene fractura de fosa anterior a ese cráneo. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Simple. Eso es lo importante. Y si el paciente, vamos a pensarlo así, puede darse caso que esté consciente, síntoma, anosmia. Anosmia. ¿Estamos de acuerdo? Pues si tiene rota la lámina cribosa y ha lesionado la fibra primero par, no va a percibir dolores. ¿Correcto? Pero lo importante es los dos primeros. ¿Ya? ¿Está claro? Nada más. Simple. La fosa media. Ahí están los huesos que la forman. ¿Quién se aloja ahí? Ah, por si acaso. ¿Y qué compromiso neurológico hay, no? En un paciente con fractura de fosa anterior base cráneo. Pues acuérdense que los lóbulos frontales son los lóbulos más grandes que tenemos. Ocupan el 30% del volumen cerebral. En los lóbulos frontales, ¿qué funciones están principalmente? Las funciones motoras. La función del lenguaje motor de Broca, sobre todo en el hemisferio izquierdo. ¿Correcto? La capacidad de expresar palabras. No de comprender, sino de expresar las actividades motoras. Y también en la parte más anterior está la personalidad, en el área prefrontal, ¿no? Mucho la frontalización, la personalidad, la inhibición de la conducta. ¿Me dejo entender? Los valores. Entonces, una persona si tiene lesiones en el lóbulo frontal va a quedar con alteraciones motoras, probablemente afasia, y va a quedar desinhibido en su personalidad. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es importante. En cuanto a fosa media, ¿quién se aloja en la fosa media? Los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales. Que yo siempre le digo, ese es el CD de nuestro cerebro, ese es el disco duro del cerebro, ahí está toda la memoria lejana, se guarda ahí.
La memoria lejana se guarda en los lóbulos temporales, especialmente en el hipocampo que está en la cara interna. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, lóbulos temporales en la fosa media. ¿Qué pasa cuando se fractura la fosa media? Se fractura la fosa media, lo que va a haber es lesión de una arteria, que es la arteria auditiva interna o laberíntica. Y la lesión de esa arteria va a causar una equimosis mastoidea. La mastoide luce morada, violácea, ¿no? Y a veces hay sangrado, otorragia, sale sangre por el conducto auditivo externo. Signo de Battle, ¿no? Se llama, signo de Battle. La equimosis mastoidea. ¿Me dejo entender? Pero si tú ves un paciente que tiene equimosis palpebral, rinorraquia, y encima tiene equimosis mastoidea, ¿qué vas a decir? Tiene fractura de dos fosas, pues, ya mejor más directo, fosa de fractura de piso de base de cráneo, de piso de cráneo, base de cráneo. Así nomás, que eso ha venido, creo, este año y el año pasado. O sea, combinan, porque hay síntomas, hay signos en la pregunta del año, del examen de este año y del año pasado, hay signos de fosa anterior y signos de fosa media. Las dos fosas ya ponle fractura de base de cráneo. ¿Estamos de acuerdo? No están individual, no están focalizando, están generalizando. ¿Está claro? Puede darse, por supuesto, hay fracturas combinadas, por supuesto. Hinchancado está ese paciente, pobrecito. ¿Estamos claros? Muy bien. Y bien, bueno, en la base y la fosa posterior, ¿qué órgano se aloja en la fosa posterior? El tronco encefálico y el cerebelo. En la fosa posterior no vas a poner los lóbulos occipitales, ¿eh? Está más arriba. Ahí se aloja el tronco encefálico y el cerebelo. ¿Y en el tronco encefálico qué hay? Están los centros vitales, sí, dígame. Ah, sí, la arteria auditiva interna o laberíntica. Rama del tronco basilar. Ok. Claro, con toda confianza, no hay ningún problema. Miren ustedes, les comentaba, en la fosa posterior está el tronco encefálico y el cerebro, y en el tronco encefálico, ¿qué hay? Especialmente en el bulbo están los centros vitales. Centro cardiorrespiratorio están en la región dorsal del bulbo, ¿verdad? ¿Cierto? Y además está la famosa formación reticular. La formación reticular que está a lo largo de todo el tronco encefálico y a la cual yo coloquialmente le llamo el árbol de la conciencia. El SARA, ¿han escuchado hablar de SARA? Centro activador reticular ascendente. ¿En quién pensaste? El centro, ¿correcto? Entonces, sistema activador reticular ascendente. Sistema activador reticular ascendente, el SARA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que va a activar el nivel de conciencia hacia arriba, hacia el encéfalo, hacia corteza cerebral. En lesiones que comprometen el tronco encefálico, el paciente cae en un profundo estado de conciencia. En un profundo estado de conciencia por compromiso del SARA, del sistema reticular ascendente que está en tronco encefálico. ¿Me dejo entender? Y de acuerdo al nivel de compromiso, pues por supuesto el estado de conciencia va a ser cada vez más bajo. Y eso se mide por el score de Glasgow. ¿Verdad? ¿Cuándo decimos coma? Coma de 8 para abajo, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con un paciente en coma? Intubarlo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya está. Simple, entonces es elemental. Bien, y en la base hay una serie de huequitos. Una serie de huequitos bien conocidos. ¿Verdad? Perfecto. Ahí están los agujeros que hay en fosa anterior, fosa media y fosa posterior. Pero les voy a citar más práctico. Ah, miren, acá está. Les voy a citar qué elementos pasan por esos huecos, porque por ahí eso es lo que más se pregunta. Y sobre todo la utilidad. Mira, ahí está fractura de fosa anterior. Lo que les dije, ¿no? Y fractura de fosa media. Si se combinan las dos, ¿qué vas a poner? Fractura de base de cráneo. No es de bóveda, ¿no? Muy bien. Y acá está lo que le contaban. Ahí están los agujeritos. Ahí en la diapositiva anterior, ¿qué agujeros están en la fosa anterior, fosa media, fosa posterior? No me voy a poner a leer. Pero miren, lo importante acá. ¿Cuál es el que está en fosa anterior? Este acá. Este está en fosa anterior, ¿verdad? Este está en fosa anterior. Todos los demás acá, todos estos están en fosa media. Todos estos están en fosa media. ¿Ah? Yo te voy a explicar lo que no está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Todos están en fosa media. ¿Ya? Y en la siguiente diapositiva, los que están en fosa posterior. Sí los he organizado. Simple. Entonces, miren. Ya, primer nervio sale por la lámina cribosa del etmoide. Ya hemos dicho eso. Segundo conducto, obviamente. El segundo nervio sale junto con la arteria oftálmica. O el conducto óptico. Mira, estos que son cargaditos, que tienen varios elementos, esos son los que agarran de pregunta. Esos son los que agarran de pregunta.
es donde hay varios, porque haces focalización de lesión, ¿me dejo entender? Por ejemplo, yo te digo, paciente que llega con un TEC, ¿correcto? Está tequeado el pobre paciente, ¿correcto? Recupera el nivel de conciencia, pero ¿qué ocurre? Ocurre que en un ojo está totalmente paralizado, oftalmoplegia, un ojo está totalmente, no lo mueve para nada. Tampoco hay respuesta pupilar a la luz, no hay reflejo fotomotor, ¿correcto? Tampoco hay reflejo corneal, o sea, no hay sensibilidad tampoco. ¿Me dejo entender? Ya, ¿dónde empieza a quitar la lesión? Sí, directo. ¿Dónde empieza a quitar la lesión? Entonces, a ver, razona. Para que el ojo no se mueva para nada, es porque ninguno de los nervios oculomotores puede moverlo. ¿Cuáles son los nervios oculomotores? El tercero, el cuarto y el sexto. Estos son los tres nervios que van a mover al ojo. Son los nervios que van a inervar a los músculos del ojo. El tercero, el cuarto y el sexto. Esos son los que, entonces, si estos se afectan, el ojo va a estar pues, totalmente paralizado. No se mueve para ningún lado. Segundo, te dije que el reflejo, no hay reflejo fotomotor. Le ilumino, le pongo una lámpara ahí, nada, no responde. La pupila suele estar midriática y fija. Midriática y arreactiva, así decimos. No responde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿quién debe hacer la miosis? ¿Quién debe hacer la miosis? ¿Cuál de esos tres nervios que he mencionado, cuál de esos tres nervios que son oculomotores, cuál de ellos tiene además una función parasimpática, que es la miosis? El tercero. El tercero tiene un núcleo conocido, el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Han escuchado? Conocido. Yo le llamo el núcleo miótico, pues. El núcleo miótico o núcleo irido-constrictor o núcleo de Edinger-Westphal. Sí lo conocen, ¿verdad? Lo voy a escribir por acá. Edinger, Edinger-Westphal. Son dos autores, ¿no? Este núcleo de Edinger-Westphal es el núcleo miótico o irido-constrictor. ¿Estamos de acuerdo? Irido-constrictor. Es el núcleo parasimpático, porque la meiosis es un acto parasimpático. No es, la midriasis es simpática. ¿Me dejo entender? La meiosis es parasimpática. Entonces, es el núcleo parasimpático del tercero, que se encuentra a nivel del mesencéfalo. A nivel del mesencéfalo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, un ojo que está paralítico y además no responde a la luz, ¿no? No hay miosis, entonces está comprometido definitivamente totalmente el tercero. ¿Me dejo entender? Y además te dije, entonces, si no hay, no hay respuesta a luz, no hay reflejo fotomotor, pues. Ahora, te dije que también este paciente no tiene reflejo corneal. ¿En qué consiste el reflejo corneal? Chapas un trocito de algodón estéril, le tocas la córnea. ¿Qué esperas encontrar en una persona normal cuando un cuerpo extraño te toca la córnea? La respuesta, el cierre palpebral. Esa es la respuesta normal. Que cierre los párpados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero en estos pacientes le toca la córnea, le toca y nada. No responde. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay reflejo corneal. ¿Por qué? Por falta de sensibilidad corneal. Sensibilidad, no estoy hablando de visión, no, estoy hablando de sensibilidad al tacto, sensibilidad básica. No hay sensibilidad corneal, por lo tanto no hay reflejo corneal. ¿Quién está comprometido? El quinto uno. La rama oftálmica, el trigémino, esta es la que va a dar sensibilidad a la córnea. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿dónde puede estar la lesión que comprometa tercero, cuarto, sexto y quinto uno? Ya, de frente, en la hendidura esfenoidal. Entonces, o también llamada, por si acaso no le he puesto acá, en los libros actuales también se le llama fisura orbitaria, por si acaso, orbitaria superior. Ese es su nombre actual. ¿Ya? Entonces te ponen un caso clínico así, que el paciente no mueve el ojo para nada, no hay reflejo fotomotor, no hay reflejo corneal, ya está, se acabó directo. La lesión está en la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido? ¿Quedó claro? Muy bien. Perfecto. Luego tenemos el agujero redondo mayor, redondo simplemente, para el quinto 2, el oval para el quinto 3, ¿correcto? El famoso agujero espinoso. Por acá entra la famosa arteria que mencionaba hace un rato. La arteria responsable del hematoma epidural. La meningia media. La arteria bien preguntada en los exámenes, ¿ah? Hematoma epidural por lesión de arteria meningia media.
Pregunta recurrente, pero te pueden innovar. ¿Por qué agujero del cráneo entra? Entra por el agujero espinoso, o llamado clásicamente redondo menor. Clásicamente redondo menor. ¿Estamos de acuerdo? Si entra al cráneo, significa entonces que se origina afuera. Significa que se origina afuera, ¿verdad? ¿De qué arteria nace la meningia media? La meningia media es rama de una arteria que se llama la arteria maxilar interna. Maxilar interna. ¿Me dejo entender? Maxilar interna. Y que a su vez es rama de la carótida externa. Es rama de la carótida externa. Ese es lo concreto. La meningia media es rama de la maxilar interna y la maxilar interna es rama de carótida externa. Por lo tanto, la meningia media nace fuera del cráneo, pero se mete al cráneo por ese hueco. ¿Estamos de acuerdo? La famosa carótida interna entra al cráneo por el agujero rasgado. ¿Quedó claro? Bien. Y acá tenemos nosotros, estos agujeros son de fosa posterior. Estos agujeros son de fosa posterior. Mira el conducto auditivo interno, el 7 y el 8. El 7 y el 8. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Este que también está cargadito de elementos, mira, 9, 10 y 11. Y estos tres acompañan a quién? A una famosa vena, la vena yugular interna. ¿Cuál es la principal vena que saca la sangre del cráneo? La yugular interna. El mayor volumen de sangre intracraneal sale por la vena yugular interna. Entonces también esta es otra fácil de preguntar. Por ahí lo he visto, ¿eh? Entonces, la yugular interna, ¿por qué agujero de la base del cráneo sale? Actualmente le llaman agujero yugular, pero jamás te van a poner eso como alternativa, pues es muy fácil, muy obvio, que la yugular sale por el agujero yugular. Para ti, ¿me dejo entender? Su nombre clásico es rasgado posterior, el agujero. Rasgado posterior, ¿ok? Bien, igualito, el noveno, el glosofaringeo, el décimo, el vago. El noveno, ¿cuál es el...? Hay un signo neurológico, ¿no? La cortina de Bernet, ¿no? Que es la caída de la pared posterior de la faringe. Le haces abrir la boca al paciente que diga ¡ah! ¿No? Observas con la linterna y ves que la pared posterior de la faringe, al fondo de la boca, la pared posterior de la faringe está caída. La cortina de Bernet. Es parálisis del músculo estilofaringeo inervado por el noveno nervio craneal. ¿Cuál es el signo más característico de la lesión del vago? El signo más la úvula está desviada. La úvula, velo del paladar. Úvula desviada, generalmente hacia el lado sano. Generalmente hacia el lado sano. Eso te está indicando lesión del vago. ¿Dejo entender? Lesión del vago. Pero la úvula se desvía al lado sano, no al lado enfermo. Y el 11, ¿a quién inerva el 11? A dos músculos nada más. Al esternocleidomastoideo y al trapecio. Para eso sirve el 11. Todo lo que hace el 11 inerva dos músculos, el esternocleidomastoideo y el trapecio. Por lo tanto, la cara del paciente va a lucir ligeramente inclinada, el cuello va a estar rotado así ligeramente inclinado y un hombro caído. Generalmente el mentón apunta al lado paralizado. Cuando el paciente tiene parálisis del esternocleidomastoideo, el mentón, la cara se desvía de tal manera que el paciente te mira así, ¿no? De costado, y el mentón te está diciendo, acá está mi lesión. ¿Está claro? Y el hombro caído. Característica de lesión del 11. Entonces, caída de la pared posterior faríngea, desviación de la úvula, caída de un hombro y desviación de la cara, ya pues están lesionados los 9, 10 y 11. ¿Dónde debe estar la lesión, doctor? En el agujero yugular. Perfecto. Agujero rasgado posterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Fácil. Y el famoso agujero este acá, el famoso agujero occipital, el hueco más grande que hay en la base del cráneo, el agujero magno. Por ahí pasa el bulbo, la médula, las meninges, LCR, ¿no? Las arterias vertebrales que ingresan al cráneo, y de las vertebrales salen las espinales que van a irrigar la médula espinal. Y mire, nuevamente se repite. ¿Cuál es el único par craneal que pasa por dos agujeros? El 11. ¿Saben por qué? Porque el 11 es el único par craneal que se origina fuera del cráneo. Fuera del cráneo. No se origina dentro del cráneo. La definición de pares craneales no es agujeros que se originan, perdón, no son nervios que se originan dentro del cráneo. Esa no es la definición. La definición de pares craneales son nervios que atraviesan los agujeros de la base del cráneo.
Esa es la definición original de nervios craneales. ¿Me dejo entender? Y el 11 es un nervio que se origina fuera del cráneo, pero se mete al cráneo por el agujero occipital y vuelve a salir por el agujero yugular. Un trayecto medio caprichoso. Y por último, el último par craneal, pues el 12, el motor de la lengua, ¿no? El motor de la lengua, el del cotorreo, el hipogloso, ¿no?